En esta oportunidad, mi persona, William Chata, brindarles los alcances del indicador 3.3, porcentaje de residuos sólidos orgánicos municipales valorizados, ¿no? Como parte del programa de incentivos del presente año. Entonces, vamos a empezar. El contenido de esta presentación tiene 6 partes. Una primera parte, vamos a hablar sobre la situación actual de la gestión integral de los residuos sólidos municipales. Una segunda parte sobre las consideraciones del indicador 3.3, ¿no? Una tercera parte de la importancia de este indicador 3.3. La cuarta parte de esta presentación vamos a tocar sobre la ficha técnica del indicador 3.3, ¿no? Se va a hablar sobre el objetivo, el ámbito de aplicación, unidad de medida, entre otras consideraciones. La quinta parte de esta presentación va a estar volcada sobre los procesos para el cumplimiento del indicador 3.3, donde se va a detallar algunas consideraciones respecto a la planificación, los costos, quiénes son los actores involucrados en este proceso, ¿no? Y como última sección de esta presentación se va a conversar respecto a las consideraciones finales que implican el indicador 3.3 que está referido a la valorización de los residuos sólidos orgánicos municipales. Bien, iniciamos la situación actual de la gestión de residuos sólidos. Esto lo va a pasar rápidamente porque se ha presentado ya en otras reuniones y es básicamente conocer en cuanto a la generación diaria de residuos sólidos a nivel nacional, en este caso residuos sólidos municipales, y tenemos data del año 2022, ¿no? Donde el país genera aproximadamente 23.000 toneladas día de residuos sólidos municipales a nivel nacional, ¿no? Y esto tranquilamente puede llenar diariamente 4 estadios nacionales, ¿no? Más o menos para reflejar el volumen que involucra esta cantidad de generación diaria de residuos sólidos municipales. Respecto a la composición, es notorio de que el porcentaje de residuos orgánicos es el mayor en representación, ¿no? Lleva el 57.2%. Luego le sigue en composición los residuos sólidos inorgánicos, ¿no? Con 21.2%, seguidamente de los residuos sólidos no aprovechables con 14.1%, y los residuos peligrosos con el 7.5%, ¿no? Eso es la composición a nivel nacional de los residuos sólidos municipales, ¿no? De los cuales el 78.4% representa a la generación de residuos sólidos que tienen un potencial para ser valorizados, ¿no? Ya sea a través de plantas de compostaje o a la industrialización del residuo inorgánico para convertirlo en nuevos productos, ¿no? Respecto a la data histórica de los residuos sólidos que se han venido valorizando a nivel nacional en el marco del programa de incentivos, podemos señalar que este escalonamiento año a año ha sido importante, ¿no? Solamente hemos tenido una pequeña baja en el año 2020 dado la pandemia, pero esto se ha podido regularizar en el siguiente año y en los próximos, ¿no? Y podemos señalar que se ha venido valorizando a la fecha 148.559.1 toneladas año en el año 2022 de residuos sólidos aprovechables, ¿no? Esa es la cantidad de un año en el marco del programa de incentivos que se ha podido valorizar, ¿no? De los cuales 78.000 corresponden a los residuos inorgánicos y 69.000 aproximadamente corresponden a los residuos sólidos orgánicos, ¿no? Que han sido valorizados. Esto involucra el trabajo constante de las 644 municipalidades en el marco justamente del programa de incentivos. Respecto a la disposición final de los residuos sólidos municipales, también tenemos una composición, ¿no? El 61.7% se viene disponiendo en rellenos sanitarios, vale decir, en infraestructuras de disposición final adecuadas, y el 36.5% del total de estos residuos sólidos que se generan
se vienen disponiendo de manera inadecuada en áreas degradadas por residuos sólidos o en espacios de la vía pública, en cuerpos de agua, etc., ¿no? Y solamente el 1,8% de esta generación total es la que se viene valorizando a la fecha. Bien, respecto a las consideraciones ya del indicador 3.3, de lo que me trae para presentarles en esta tarde, vamos a señalar algunas consideraciones generales antes de iniciar, justamente entrar a detalle del indicador. ¿Cuáles son estas consideraciones generales? El tipo de las municipalidades que involucra justamente al desarrollo de este indicador son las municipalidades de categorías A, B, C, D, E y también F, ¿no? Que en este año se ha considerado algunas municipalidades de tipo F, ¿no? Ahora hay varias consultas que se han recibido en estos días de algunas municipalidades tipo F que también quieren participar, pero eso va a depender mucho también de la participación de estas municipalidades en el reporte de sus indicadores y datos en el SIGERSOL, ¿no? Las municipalidades que vienen reportando en el SIGERSOL son aquellas municipalidades que entran a una evaluación para poder ser considerados en el programa de incentivos, ¿no? Y algunas municipalidades del tipo F han cumplido con lo que indica el marco normativo, ¿no? Entonces, si hay municipalidades del tipo F que sean ser consideradas en el programa de incentivos siguiente, a una evaluación previa, obviamente, lo que se le pide es que tengan esta consideración de reportar la información en el SIGERSOL, ¿no? Para poder conocer las actividades que vienen desarrollando, pero muy aparte es que ellas, como municipalidad, como gobierno local, deben cumplir lo que estipula el marco normativo actual en materia de residuos sólidos. Otra consideración general respecto al reporte, este reporte se debe realizar mes a mes, ¿no? Mensualmente, en el aplicativo informático que ya todos conocemos, del compromiso 3, entre enero a diciembre del presente año, ¿no? O sea, mes a mes debemos reportar en el aplicativo informático toda la información que se pide en este compromiso, ¿no? Y particularmente en el indicador 3.3. Respecto a las visitas inopinadas, como ustedes comprenderán, el Ministerio del Ambiente va a realizar justamente esas visitas de manera inopinada, las cuales van a determinar también el cumplimiento del presente indicador, ¿no? Más adelante vamos a entrar a detalle en qué consiste esas visitas que van a estar ejecutadas por el Ministerio del Ambiente. Y respecto a la medición del cumplimiento de este indicador, podemos señalar en forma de resumen que hay dos cortes. Un primer corte que involucra justamente los primeros meses del año, ¿no? Enero, febrero y marzo. Y este primer corte se va a dar hasta el 12 de abril del presente año, ¿no? Hasta el 12 de abril del presente año tenemos plazo para poder reportar todo lo que nos piden las fichas, ¿no? Y las evidencias, que más adelante vamos a explicar cuáles son esas, ¿no? Y el segundo corte, que corresponde a los siguientes 2 meses, abril y mayo, y ese corte se va a dar hasta el 14 de junio del presente año. Muy bien. Importancia del indicador 3.3, ¿no? Ya sabemos que tiene una importancia respecto a que valorizando residuos sólidos orgánicos también tiene co-beneficios, como por ejemplo contribuir a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Porque si desviamos los residuos orgánicos que normalmente o comúnmente se van al relleno sanitario y lo desviamos a una planta de valorización o un espacio donde pueda desarrollar un proceso de compostaje o lombricultura o biochar u otra tecnología, entonces estamos contribuyendo a que el residuo orgánico no genere metano si es que se dispone en el relleno sanitario, ¿no? Porque si se lleva a un proceso de valorización, entonces estamos generando otras emisiones, pero no el metano, que es un gas de efecto invernadero, ¿no? Y a la par generamos un subproducto importante para mejorar el suelo de nuestras áreas verdes. Entonces hay un co-beneficio importante del desarrollar este indicador que está relacionado a valorizar residuos orgánicos. También señalar que es una importancia que todos conocemos y también que es una obligación en el marco normativo actual,
en materia de residuos sólidos, que es una responsabilidad de las municipalidades desarrollar actividades enfocadas a la valorización de los residuos sólidos, ya sea orgánicos e inorgánicos, son en este caso orgánicos, entendiendo también, como mostré en las láminas iniciales, que la composición mayor de la generación de residuos municipales está justamente orientado a los residuos sólidos orgánicos. Entonces debemos también en esa proporción desarrollar actividades muy fuertes para valorizar este tipo de residuos. También mencionar que está sujeto a fiscalización ambiental el desarrollo de estas actividades, ¿no? Por parte justamente de estas autoridades que ya conocemos en el marco normativo. Y como ya señalé, los residuos sólidos orgánicos representan más del 50% de la generación diaria, ¿no? A nivel nacional. Entonces, por eso hay que darle una importancia especial a este tipo de residuos para poder recolectarlos y valorizarlos como se debe, ¿no? La responsabilidad de las municipalidades, como ustedes ya conocen, las municipalidades tienen esta competencia y esta responsabilidad en el marco normativo actual de implementar obligatoriamente programas de segregación en la fuente y recolección selectiva que ahora se llaman programa Recicla, ¿no? Y para eso el Ministerio de Ambiente ha publicado una guía que orienta a las municipalidades a tener este instrumento de gestión de residuos muy importante para desarrollar actividades enfocadas a la valorización de los residuos sólidos. Entonces, eso hay que considerarlo y resaltarlo. Entonces, yo invito a todas las municipalidades que entiendo ya tienen su programa Recicla aprobado, publicado, ¿no? Y vienen ejecutando las actividades que han sido planificadas en ese programa Recicla, ¿no? Y el programa de incentivos con ese indicador 3.3 es solamente complementar lo que ustedes ya vienen proyectando en el marco de este instrumento importante. También la recolección selectiva de residuos sólidos municipales, y como ustedes ya conocen, puede ser realizada por las mismas municipalidades, ¿no? De manera directa, o a través de empresas operadoras de residuos sólidos, o también a través de las organizaciones de recicladores formalizadas. ¿Bien? Bien, ahora entrando en específico a la ficha técnica e indicador. Esta ficha técnica ha sido publicada, ha sido compartida en los grupos de WhatsApp, ¿no? Y como ustedes ya conocen, cada sectorista tiene un grupo de municipalidades que está brindando orientación y también comparte toda la información referido al compromiso 3 y a todos los indicadores que comprende ese compromiso 3 y uno de los documentos es justamente la ficha técnica de indicador, que básicamente es el resumen de lo que uno debe conocer para desarrollar este indicador en el presente año. Es como una especie de guía, ¿no? ¿No? Como un manual a seguir, ¿no? Entonces hay que tenerlo al alcance, hay que imprimirlo si es posible o tenerlo de manera digital en nuestros celulares o en la PC para ir revisándolo de extremo a extremo y si hay dudas sobre esta ficha técnica, bueno, a apoyarse con los sectoristas que tiene el Ministerio del Ambiente. Bien, el objetivo de esta ficha técnica del indicador 3.3 es justamente promover, incrementar la cantidad de residuos sólidos orgánicos municipales dispuestos adecuadamente, ¿no? Obviamente a través del instrumento que acabo de mencionar, que es el programa Recicla, ¿no? Y estas deben ser implementadas, en este caso de la evaluación de residuos orgánicos, a través de las municipalidades y o empresas operadoras de, de residuos sólidos, obviamente con registro autorizativo del Ministerio del Ambiente. El ámbito de aplicación de este indicador 3.3, porcentaje de residuos sólidos orgánicos municipales valorizados, implica a un total de 756 municipalidades y están distribuidas, como ven en la lámina, en seis tipos de municipalidades, ¿no? Y cada tipo tiene un número de municipalidades representativas, ¿no? Como verán ahí, las de tipo A, hay 74 municipalidades que van a desarrollar este indicador, la de tipo B 122, la de tipo C 42, la de tipo D 129, las de tipo E 378 y la de tipo F 11 municipalidades. Esta distribución lo van a ver en el anexo 5 del Decreto Supremo 318-2023
EF, ¿no? Que aprueba justamente el procedimiento para el cumplimiento de la meta del programa de incentivo del presente año, ¿no? Bien, el método de cálculo que está referido al indicador 3.3 es el siguiente, ¿no? Y hay que también mencionar algunas consideraciones que no está de más poder señalarlas, de leerlas, porque esto va a servir para poder entender cómo se obtiene justamente ese porcentaje que le corresponde a la municipalidad respecto a los residuos sólidos orgánicos a ser valorizados, ¿no? Y para calcular justamente ese porcentaje de los residuos sólidos orgánicos municipales valorizados de un distrito X, ¿no? Es multiplicar la cantidad de los residuos sólidos orgánicos municipales valorizados, ¿no? Por la capacidad operativa, ¿no? A su vez, multiplicado por la verificación de campo y dividirlo, todo ese producto, entre la cantidad de residuos sólidos orgánicos municipales generados en el distrito, y todo esto por 100 para que nos dé el porcentaje, ¿no? Entonces, ese es el método de cálculo de cómo yo voy a obtener el porcentaje de residuos sólidos orgánicos municipales valorizados, ¿no? Entonces, vemos ahí los conceptos, las definiciones de cada siglas, ¿no? Para poder entender. Una nota muy importante del método de cálculo es que la variable BC, que es justamente la verificación de campo, que van a ser desarrolladas a las municipalidades, estas van a ser elegidas de manera aleatoria, vale decir, si el funcionario o el especialista del Ministerio de Ambiente va a hacer justamente la verificación de campo, obviamente va a verificar si la municipalidad está valorizando a la fecha los residuos sólidos orgánicos, ¿no? Así de acuerdo al reporte o a la información antecedente. Entonces, esa verificación de campo se va a desarrollar, como señalé, de manera aleatoria a nivel nacional, y para eso, para este cálculo, se le va a asignar un valor numérico de 0, ¿no? Inicialmente, ¿no? Luego de la verificación de este valor, va a optar por cambiarse a 1, siempre y cuando el resultado de la verificación de campo de esa visita sea favorable, ¿no? Vale decir, todas las municipalidades arrancan en esta fórmula, la BC, la verificación de campo, arrancan con 0, ¿no? Y las municipalidades que han sido elegidas de manera aleatoria para la verificación de campo, entonces van a ir, y si es favorable la verificación, ese 0 se convierte en 1, ¿no? Entonces, y las municipalidades que no han sido elegidas para la verificación de campo, se va a dar por entendido que es el número 1, que es el dato que se le va a considerar, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a entrar al cálculo del denominador y posteriormente vamos a señalar el cálculo del numerador, que es la parte superior de ese cociente. Referido al cálculo del denominador, que es los residuos sólidos, la generación de residuos sólidos orgánicos municipales de un distrito, que están expresados en toneladas, eh, es la siguiente, ¿no? Es igual a la generación de residuos sólidos domiciliarios expresados en kilogramos, que están como en las siglas en RSD, multiplicado por 365 y multiplicado por 1 sobre el coeficiente, ¿no? Que abajo se señala cuál es el coeficiente, que es el 0.7, y todo eso dividido entre 1000. Y todo ese producto se va a multiplicar por el porcentaje de los residuos sólidos orgánicos municipales de un distrito en el año 2022, ¿no? Entonces, es así como se obtiene este dato de los residuos sólidos orgánicos municipales, que es el denominador, ¿no? Utilizando estos datos que obviamente se derivan del SIGER-SOL, obviamente, ¿no? Muy bien, entonces estamos claros que el denominador se obtiene de esa forma. Muy bien. Yendo en específico, continuando con el cálculo del denominador, el RCD, que es justamente los residuos sólidos domiciliarios, ¿cómo se obtiene?
se obtiene justamente multiplicando la generación per cápita domiciliaria del año 2022 multiplicado por la población urbana del año 2022, o sea, los números de habitantes urbanos de ese distrito que queremos estimar, ¿no? Así es como se obtiene las siglas del RSD, que es justamente los residuos sólidos domiciliarios. Cabe resaltar aquí que se va a considerar o se considera la proyección de la población urbana al 2022 de cada distrito en base al Censo Nacional del 2017. Otra consideración que el porcentaje de los residuos sólidos orgánicos del año 2022 y la GPC domiciliaria del 2022 se obtiene del aplicativo Sigersol y para eso estamos compartiendo el link para poder ingresar y descargar esa información. Muy bien, continuamos. Algunas precisiones técnicas sobre los residuos sólidos orgánicos valorizados, ¿no? Tener en cuenta, primero, que la cantidad de los residuos sólidos orgánicos municipales valorizados es reportada en el aplicativo informático y debe estar sustentada con fotografías fechadas y georreferenciadas del proceso de valorización de cada mes, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Lo que, como ustedes han escuchado y también se ha repetido varias veces, lo que se va a reportar al aplicativo es de mes a mes y ese reporte de pesos, ¿no? Va acompañado también de fotografías fechadas y georreferenciadas. Y para eso ustedes pueden utilizar diversos aplicativos, apps, ¿no? Que existen en el celular para poder tomar la fotografía y aparezca la georreferenciación, la fecha y hora de la toma fotográfica en ese momento, ¿no? Recordar que la georreferenciación tiene que estar en coordenadas UTM o geográficas, ¿no? Y las fechas obviamente del mes correspondiente, ¿no? Si yo voy a reportar voy a reportar lo que hice en el mes de enero, entonces las fotos tienen que ser de ese mes. Y luego de esas fotos, obviamente hago mi carpeta de archivos, voy a reportarlo quizás el último día del mes de enero o los primeros días del mes de febrero, ¿no? Voy a reportar las fotos del mes de enero, ¿no? El mes previo, ¿no? Entonces, es mes a mes y los primeros días del siguiente mes se podría reportar lo que se ha desarrollado en el mes anterior. Dos, la fotografía que acredita la valorización debe ser del proceso de valorización y tener fecha de cualquier día del mes el cual se reporte. Además, esta debe estar georreferenciada, como mencioné, en coordenadas UTM y geográficas, ¿no? Para eso, lo que recomendamos todos, y el Ministerio del Ambiente a todas las municipalidades, es que la municipalidad tome diversas fotos de ese mes, varias fotos, de todos los ángulos que sea posible, ¿no? Pero que estén enfocadas al proceso de valorización, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero me estoy adelantando. Tienen que ser enfocadas al proceso de valorización, vale decir, el armado de la pila, donde se vean los residuos frescos y armo mi pila, ¿no? Una fotografía y donde se ve todas las pilas armadas, ¿no? Porque hemos visto en la verificación de las actividades del año pasado, hay municipalidades que han subido información como fotografías, donde ya está la pila en proceso ya de obtener el producto final, ¿no? Pero lo que no queremos es tanto eso, sino del mismo proceso, del mismo inicio del proceso, no tanto el intermedio o el final, ¿no? También se puede considerar, pero principalmente del inicio del proceso. Eso es una buena evidencia de que nos da a entender de que la municipalidad ha iniciado actividades para armar la pila y arranca justamente el proceso de valorización. Bien, más adelante vamos a detallar más de este punto. Como tercer acápite, la operación de la valorización de residuos sólidos se realiza según el marco normativo actual, en infraestructuras de valorización de residuos sólidos adecuadas y autorizadas para tal fin, y además de forma complementaria en actividades complementarias a las instalaciones de la actividad económica de un titular cuya actividad principal es la productiva industrial o de servicios, y por ende obviamente no constituyen como tal infraestructuras de valorización de residuos sólidos. Como cuarto punto,
En caso de trabajar con una empresa operadora, esta deberá contar con registro autoritativo correspondiente a la operación que va a desarrollar, ¿no? Muy bien, esas son algunas precisiones técnicas sobre los residuos sólidos orgánicos valorizados. Con respecto ahora al cálculo del numerador, ya hemos visto todo sobre el cálculo del denominador, que es la parte inferior del cociente, ¿no? Ahora vamos a ver el cálculo del numerador, que es la parte superior de ese cociente, ¿no? Entonces, en la parte del numerador tenemos justamente la capacidad operativa, ¿no? Y esta capacidad operativa, expresada en toneladas años, se calcula de la siguiente forma, ¿no? El volumen total de las pilas de diseño, expresadas en metros cúbicos, ¿no? Reitero nuevamente, cálculo de la capacidad operativa. Y aquí esta se obtiene multiplicando el volumen total de las pilas de diseño expresados en metros cúbicos, multiplicado por la densidad, que es un número, un dato fijo, que es 0.5 toneladas por metro cúbico, y dividido por el tiempo, ¿no?, de valorización expresados en días. Y todo esto multiplicado por 365. Este producto me va a dar un dato que se va a llamar capacidad operativa, no expresadas en toneladas año. Cuando señalamos volumen total de las pilas de diseño, quiere decir que si yo tengo un terreno, ¿no?, tal metraje, entonces yo digo, en este año 2024, este terreno voy a utilizarlo para valorizar la cantidad de residuos sólidos orgánicos que el Ministerio del Ambiente me ha puesto como meta, ¿no? Y eso lo voy a quizás trasladar, convertirlo en metros cúbicos. ¿Para qué? Para que luego esos metros cúbicos totales la pueda partir en pilas, ¿no? Es porque esas pilas están justamente en metros cúbicos, el volumen. Y voy a ver cuántas pilas voy a armar, ¿no?, en ese espacio. Si sobre ese espacio y la cantidad de pilas no es la suficiente, entonces tendré que expandir el espacio para que alberguen la cantidad suficiente de pilas que me van a permitir valorizar un volumen que supere mi meta en el presente año, ¿no? Entonces, más adelante, de forma gráfica, voy a proyectar para que se entienda mejor cómo es que yo voy a diseñar o proyectar mis pilas de compostaje en un espacio donde van a valorizar los residuos orgánicos. Bien, creo que hasta aquí se entiende cómo se obtiene este indicador denominado capacidad operativa, ¿no? Repito, es el producto de el volumen total de las pilas de diseño, resaltamos eso, de diseño, o sea, lo que voy a construir durante todo el año, en metros cúbicos multiplicado por la densidad sobre el tiempo de valorización expresado en días. Obviamente ese tiempo ustedes lo van a definir, porque puede ser 90 días, puede ser 120 días, puede ser 150 días, no sé, y si usan aceleradores biológicos puede ser de menor tiempo, entonces ustedes lo definen, ¿no? Y va justamente en ese cálculo. Y todo eso multiplicado por 365 y te da el dato de capacidad operativa. Bien, continuando con las precisiones técnicas, ahora sobre la capacidad operativa, esta variable, este dato, debe ser mayor o igual a la cantidad de residuos sólidos orgánicos municipales, ¿no? En toneladas que la meta anual establecida para la municipalidad, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo bien claro. Hay que superar justamente los residuos sólidos orgánicos municipales, y eso tiene que ser menor a la capacidad operativa, ¿no? Entender también que la capacidad operativa tiene que ser registrada en el aplicativo mediante la ficha de operatividad como máximo hasta el 29 de marzo del presente año. Reitero, en el aplicativo informático se va a consignar, ¿no?, el dato de la capacidad operativa, ¿no? Y esta tiene como plazo máximo para reportar, ¿no?, con la ficha de operatividad hasta el 29 de marzo del 2024.
¿Cuál es mi recomendación o consejo? ¿No? Es que puedan subir lo antes posible la ficha operatividad, ¿no? Porque la ficha operatividad contiene datos de la proyección de pilas que voy a hacer durante todo el año para cumplir mi meta, ¿no? Y superarlo, obviamente, ¿no? Entonces, mi recomendación es que esto es lo primero que tienen que subir porque es una proyección que lo que voy a hacer, ¿no? Pero el plazo está establecido hasta el 29 de marzo, ¿no? Y no habría problema hacerlo hasta esa fecha. Sobre la variable de la verificación de campo, esta variable de verificación, las municipalidades que sean elegidas obviamente de manera aleatoria, ¿no? Para la verificación de campo, se le asignará el valor numérico de cero, ¿no? De las 700 y tantas municipalidades, digamos que el 50%, digamos 300 municipalidades aprox, ¿no? Van a ser elegidas o han sido elegidas para la verificación en campo, ¿no? Que es una verificación inopinada. Entonces, esas 300 municipalidades ya por ende se le asigna cero, ¿no? En la variable BC, cero. Y el resto de municipalidades, bueno, han tenido, no van a ser verificadas en campo, y por ende van a iniciar con la variable BC con uno, ¿no? Pero las que han sido elegidas con cero, ¿no? Y luego de que se cumpla la verificación de campo por parte del Ministerio del Ambiente, si la verificación de campo ha sido favorable, entonces ese cero cambia a uno, ¿no? Y se continúa con el procedimiento, ¿no? Otra consideración, el OEFA, ¿no? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y o el MINAN también, realizará esas visitas inopinadas que acabo de mencionar, ¿no? Para verificar si la municipalidad realiza justamente actividades de valorización de residuos sólidos orgánicos, ¿no? Que implican el proceso también, ¿no? No voy a hacer que lleguemos a la planta y, o en el espacio donde se va a valorizar los residuos, donde supuestamente se está valorizando los residuos orgánicos, y solamente encontremos el producto final, que es el compost, ¿no? Entonces, no, tenemos que ver si esa planta está en operación, ¿no? Debemos encontrar una pila en estado, en la fase mesofílica o termofílica, ¿no? Ya de las 10 pilas, una puede estar ya en fase de maduración, pero no todas pueden estar al mismo tiempo, sí, ¿no? Porque continuamente se viene cambiando. Y para eso lo que pedimos a las municipalidades es que vayan registrando, ¿no? La data ¿no? Del inicio de la pila, la fecha de inicio, ¿no? Cuánto tiempo viene degradándose la materia orgánica en esa cama, ¿no? etc. Información base para poder demostrar en la verificación de campo de que están valorizando los residuos sólidos orgánicos. Bien. También precisar que la municipalidad deberá contar con residuos orgánicos en proceso de valorización, como acabo de señalar, la cual se verificará con la presencia de los residuos en las camas de compostaje. Una sugerencia también, y eso le pedimos a las municipalidades, ¿no? Que también puedan filmar, grabar el proceso, el trabajo que vienen desarrollando al momento de desarrollar el proceso de valorización. Filmen, graben, porque eso les va a servir como evidencia más adelante si es que por X razones hayan sido observados, ¿no? Entonces, lo que pedimos luego de la observación es que me levanten la observación, pero para levantar la observación, ustedes tienen que demostrar que vienen desarrollando, en este caso, digamos, la valorización. Y una de esas son fotografías, pero también pueden ser videos, ¿no? Entonces, ustedes pueden reunir todo el material audiovisual o fotografías del proceso que viene desarrollando mes a mes. Yo creo que eso lo podrían hacer, ¿no? Y tienen un backup de data que puedan ustedes considerar más adelante si es que se corresponde a eso, ¿no? Las verificaciones de campo se van a realizar desde el mes de febrero, o sea, de este mes, ¿no? Para ver cómo vienen iniciando este proceso, ¿no? De valorización. Muy bien. Ok, antes de entrar a estas precisiones técnicas,
quería también acá agregar un comentario, ¿no? Lo recomendable para llevar un proceso adecuado de compostaje es, como ustedes saben en la bibliografía, que seguramente han revisado, es llevar un balance adecuado de carbono-nitrógeno. Y ese balance adecuado de carbono-nitrógeno es básicamente poder mezclar de manera proporcional, ¿no? Residuos sólidos orgánicos de domicilio, de mercados, ¿no? Con residuos de áreas verdes, producto del mantenimiento de los parques y jardines. Una mezcla de estos residuos te va a permitir poder desarrollar de forma adecuada un proceso de compostaje, ¿no? Entiéndase de que el proceso de compostaje es como generar una crianza de microorganismos, ¿no? Y lo que ustedes están armando en las pilas es el alimento que le van a proporcionar a estos microorganismos que van a trabajar durante 90 o 120 días y van a degradar esa materia orgánica y la van a convertir en compost. Entonces, ese trabajo de poder, en cierta forma, alimentar a esos microorganismos es justamente proporcionarles el material adecuado. Y un material adecuado que debemos proporcionarles es justamente esta mezcla de residuos, de áreas verdes, que te puede proveer de nitrógeno, carbono, o residuos orgánicos de domicilio, mercados, que también te puede proveer de nitrógeno, carbono en cierta proporción, ¿no? Entonces, esa mezcla va a ayudar a que se desarrolle un buen proceso de compostaje, llevar la temperatura. Cuando se obtiene una buena temperatura en la pila, en el corazón de la pila de compostaje, es porque los microorganismos están trabajando. Pero si no hay el calor que ustedes van a seguramente verificar, entonces no hay un trabajo de los microorganismos, quizás ya están muertos y no hay un trabajo adecuado del proceso. Entonces lo que van a obtener al final no va a ser un compost que ustedes puedan utilizar en áreas verdes, sino otro producto. Entonces, entendamos eso. También yo invito a todas las municipalidades que puedan adquirir la norma técnica peruana de compostaje a partir de residuos sólidos municipales, ¿no? Y ahí están las consideraciones técnicas también que te van a llevar a que ustedes puedan desarrollar un proceso adecuado y que el producto final puedan ustedes llamarle compostaje, ¿no? Puede ser un producto libre de patógenos y también rico en nutrientes, ¿no? Entendiéndose que el compostaje tiene que tener nitrógeno, fósforo y potasio en ciertas cantidades, ¿no? Entonces, ese documento les va a ayudar bastante para poder desarrollar un proceso adecuado, ¿no? Dicho esto, cierro paréntesis y continuamos. En cuanto a precisiones técnicas para el cumplimiento del indicador 3.3, porcentaje de residuos sólidos orgánicos municipales valorizados, mostramos estos cuadros, ¿no? Tenemos dos tramos, ¿no? Un primer tramo que comprende dos cortes, ¿no? Y un segundo tramo que comprende tres cortes. En total, en todo el año, va a haber 5 cortes, ¿no? En el tramo 1, que comprende dos cortes, el primer corte, como ya señalé, se va a dar en los meses de enero a marzo, ¿no? El primer corte es a marzo, ¿no? Y esta evaluación se tiene que hacer mes a mes, ¿no? El porcentaje de los residuos sólidos orgánicos valorizados, ¿no? O transformados en toneladas, ¿no? Entonces, esa es la variable que hay que considerar, ¿no? Entonces, el primer corte implica 3 meses, enero, febrero y marzo. El segundo corte implica solamente 2 meses, ¿no? Abril y mayo, y en mayo es el segundo corte. La idea es que la municipalidad pueda cumplir en cada uno de los cortes. Y en cada uno de los cortes, obviamente, hay una cantidad de residuos que deben valorizar, ¿no? Entonces tenemos acá el tramo 1, primer corte, enero, febrero y marzo, y el plazo para poder registrar en el aplicativo informático es el 12 de abril, plazo máximo, ¿no? Tienen que reportar, obviamente, todo lo que se ha pedido mes a mes, la ficha operatividad, obviamente, las fotografías fechadas y correferenciadas, etc., ¿no?
¿Y de qué? De las actividades que ustedes han desarrollado tanto en el mes de enero, tanto en el mes de febrero y tanto en el mes de marzo. Y el 12 de abril se hace justamente ese corte. Muy bien. El segundo corte comprende el periodo de abril y mayo y el plazo para el registro de las evidencias, ¿no? De las fotografías, de los pozos, de los pesos, perdón, en el aplicativo informático es el 14 de junio del presente año. ¿Correcto? Entonces la municipalidad deberá cumplir el tramo 1 si logra valorizar el total de lo establecido para ese tramo y además obligatoriamente las metas establecidas como mínimo en uno de los dos cortes de medición. ¿Ok? Entonces debemos cumplir eso tanto en los momentos, ¿no? De los cortes, ¿no? Hay una cantidad de residuos sólidos orgánicos que debemos valorizar mínimamente en un corte 1. En el corte 2 también hay una cantidad de residuos sólidos orgánicos que debemos valorizar mínimamente. Y la suma de esto me da también el cumplimiento del tramo 1, que es la suma de los dos. La idea es que cumplan ambos cortes, ¿no? Más adelante también vamos a explicar un poquito de esa consideración. Al igual, en el siguiente tramo 2, tanto el corte 3, el corte 4, el corte 5, debemos cumplir cada uno de los cortes y los meses que implican esos cortes, ¿no? El corte 3 implica 3 meses, junio, julio y agosto. El corte 4 implica 2 meses, septiembre y octubre. Y el corte 5 implica 2 meses, noviembre y diciembre. Y ahí cerramos todas las actividades del año. La idea es cumplir cada uno de los cortes y cada corte tiene la cantidad de residuos sólidos orgánicos. A valorizar, obviamente, ¿no? Algunas precisiones también en el cumplimiento de este indicador 3.3, la municipalidad deberá tomar varias fotografías del proceso de valorización, como mencioné. Pueden tomar fotografías donde se ve el proceso, o sea, las pilas armadas, puede ser una foto de una pila recién armada, ¿no? Residuos frescos, una foto donde se ve todas las pilas armadas, una foto donde se ve las pilas armadas con el espacio libre donde se van a armar las futuras pilas, ¿no? Y ahí se ve justamente si hay capacidad o no hay capacidad operativa, si el espacio es idóneo para poder albergar el tamaño de la pila, que implica un volumen determinado, ¿no? Entonces, armen su backup con diversas fotos, mes a mes, mes a mes. Y como les decía, pueden también complementar con algún video de lo que vienen desarrollando. También la municipalidad debe contar con la programación y ejecución presupuestaria de la actividad 500-6160, valorización de residuos sólidos municipales correspondientes al año 2024 y 2025, ¿no? Para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes condiciones. La municipalidad tiene que programar el presupuesto en la actividad 500-6160. Como máximo, eso hay que resaltarlo y por favor tome nota, como máximo hasta el 31 de mayo del 2024, ¿no? Y eso corresponde justamente al tramo 1. La municipalidad deberá contar con varias fotografías y videos del mes de valorización de residuos para ser enviadas al Ministerio del Ambiente de ser requeridas. Nosotros en cualquier momento, si vemos que lo que ustedes han subido en el aplicativo no nos convence de que están desarrollando un proceso adecuado de valorización de residuos orgánicos, nosotros vamos a pedir más evidencias que complementen ese trabajo, ¿no? Y ustedes tienen que armar, obviamente, su backup de información, de fotografías, videos y otra información que pueda evidenciar ese trabajo y lo envían a su sectorista y con eso nosotros complementamos la evaluación. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a mostrar un ejemplo de cumplimiento justamente del corte, el corte 1, correspondiente justamente a la ficha de técnica indicador 3.1. ¿Ya? Vemos acá un ejemplo. Por ejemplo, en el corte 1 de la Municipalidad Provincial de Cusco, por ejemplo, ¿no? Se tiene ya el porcentaje calculado, obviamente, ¿no? Y eso también lo pueden tener ahí en la data compartida por el Ministerio del Ambiente.
En el corte 1 se tiene un porcentaje de 0,643, ¿no? 0,643%, ¿no? Y eso equivale en toneladas a 104,102 toneladas que debe superar la Municipalidad Provincial de Cusco en el corte 1, ¿ya? En el corte 2, la Municipalidad Provincial de Cusco debe superar las 69,401 toneladas, ¿no? Su equivalencia es de 0,428%, ¿no? Bien, viendo el ejemplo del corte 1, vemos aquí que la Municipalidad Provincial de Cusco valorizó 105 toneladas. Se le pedía 104, pero valorizó 105. O sea, hizo un poco más de lo que se le pide, de lo que se le pidió, ¿no? Entonces, ha cumplido una de las precisiones técnicas de la ficha, que es justamente superar las toneladas que se le pide en el corte correspondiente. Bien. Otra consideración, la Municipalidad Provincial de Cusco cuenta con capacidad operativa, ¿no? Y para eso ha hecho el cálculo con la fórmula que en las láminas anteriores he presentado, ¿no? Y supera obviamente la cantidad de residuos sólidos municipales, y entonces con eso está demostrando que tiene capacidad operativa para valorizar los residuos sólidos orgánicos. Entonces hay un check ahí, ¿no? Y se le da un dato, ¿no? Y luego eso se tiene, también la municipalidad aprobó la verificación de campo, ¿no? Dada la casualidad, la municipalidad provincial de Cusco, tomando como ejemplo, ha sido elegida para, no sé, para la verificación de campo, y en esa verificación de campo, en ese supuesto, la municipalidad aprobó, ¿no? Porque la verificación de campo fue favorable, ¿no? Entonces, ahí ha cumplido con esas tres precisiones. Muy bien. Otro dato importante en lo que es los residuos sólidos orgánicos municipales, la data del CIGERSOL, ¿no? Generación de residuos para la Municipalidad Provincial de Cusco es 16.196,72 toneladas año, ¿no? Es el dato para poder colocarlo en esa forma. Entonces, multiplicando con todos esos datos que ya acabo de precisar, vamos a obtener el siguiente porcentaje, ¿no? Residuos sólidos orgánicos valorizados igual a 0,648%. ¿Ok? Entonces, ese 0,648% obtenido, ¿no? Por la multiplicación de estos datos con estos supuestos, lo comparamos con el corte 1 que le corresponde a la Municipalidad Provincial de Cusco, que es 0,643. Y en esa comparación vemos que supera justamente ese porcentaje que le corresponde al corte 1. Con ello, la municipalidad cumple el corte 1 porque supera la meta solicitada, ¿no? Espero que se haya entendido este ejercicio, no es nada complejo, solamente es volcar la data en esta ecuación y obtener los residuos sólidos orgánicos valorizados en porcentaje, que ya lo tenemos como meta, pero tenemos que calcularlo si realmente en la práctica se viene desarrollando en el corte 1, ¿no? Y producto de esa información se obtiene una data y lo comparamos con nuestro corte. Y si supera, genial, ¿no? Estamos pasando justamente la meta. Muy bien. Acá hay un ejemplo de no cumplimiento del corte, ¿no? Entonces, también para el caso de la Municipalidad Provincial de Cusco, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a ver si vamos a pasar para que se vea todo lo ratito. Ya, ahora sí. En este punto, del ejemplo de no cumplimiento del corte 1, ¿no? Sabemos ya el porcentaje que le corresponde a la municipalidad por tabla asignada en la ficha de indicador, ¿no? Es 0,643%, ¿no? Y eso es equivalencia en toneladas de 104,102, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula tenemos 4 casos donde nos evidencia el no cumplimiento. Caso 1, no aprobó, o sea, la municipalidad no aprobó la verificación de campo. Si es que la municipalidad no aprobó la verificación de campo, o sea, las siglas BC, BVC, entonces se le asigna como dato 0.
Y cero multiplicado por toda la data, por más que yo valorice 1000 toneladas de residuos sólidos orgánicos, ese 1000 por cero es cero. Entonces, ese cero me va a resultar en los residuos sólidos orgánicos valorizados en porcentaje, ¿no? Y ese cero es no cumplimiento, ¿no? Caso 2, no cuenta con capacidad operativa, ¿no? Al igual que el anterior caso, si no cuenta con capacidad operativa, se le asigna como una nota de cero. Y cero multiplicado por todas las variables que están ahí en la ecuación, se hace cero. Por más que yo haya aprobado mi verificación de campo con nota muy excelente, que obviamente es uno, ¿no? ¿No? Y que haya valorizado 3 trillones de residuos sólidos orgánicos, ¿no? Pero jaló o desaprobó con la capacidad operativa y el producto de todo eso sale cero, ¿no? Y hay un otro caso, ¿no?, de no cumplimiento del corte, en este caso del corte. Caso 3, no cumplió con las precisiones técnicas, ¿no? Vale decir, vale decir que la municipalidad no llegó a valorizar la cantidad, o mejor dicho, no superó la cantidad que se le ha asignado en residuos sólidos orgánicos valorizados, ¿no? Y por ende, esa precisión técnica no superada se le asigna como cero y el multiplicado por el resto de las variables se hace cero y por ende no cumple con el corte 1. Y como último caso, el caso 4, la Municipalidad Provincial de Cusco, en un supuesto, como ejemplo de no cumplimiento, valorizó una cantidad menor a lo requerido, ¿no? Por ejemplo, si, como ven en la parte superior izquierda, que está en azul, la Municipalidad Provincial de Cusco no tiene una asignación en porcentaje de 0,43 y eso, su equivalencia en toneladas es 104,102, pero la municipalidad solamente pudo valorizar 103, o sea, menor a 104, entonces eso quiere decir que el producto de todo eso va a salir obviamente menor al porcentaje que se ha sido asignado, o sea, 0,635 menor a 0,643%. Y por ende, la Municipalidad Provincial de Cusco, en este supuesto, no cumpliría con ese corte 1. ¿Ok? Entonces, acá hemos dado este ejemplo de no cumplimiento y esperemos que todos los que están presentes en este taller, y obviamente como está grabándose esta ponencia, se pueda compartir y entender y esperemos no caer en estos 4 casos, ¿no? Y estemos justamente en la lámina anterior que se cita del caso de cumplimiento. ¿Ok? Muy bien. En esta lámina estamos mostrando algunas consideraciones, ¿no?, que debe cumplir la municipalidad de manera obligatoria, ¿no? En el caso de la Municipalidad Provincial de Cusco, por ejemplo, una meta de corte que ya hemos mencionado, la meta de corte 2 también que se ha mencionado, ¿no? Y la meta de tramo, que es la suma de ambos cortes, ¿no? Entendiéndose que el tramo 1 se divide en 2 cortes y la suma de porcentaje o toneladas de cada corte te va a dar justamente la meta de ese tramo, ¿no? Muy bien. También se señala acá un umbral mínimo, pero eso lo vamos a definir, bueno, se ha definido ya en un documento publicado por el MEF y ustedes pueden revisar cuál es el umbral mínimo, ¿no? Pero ustedes, con mi palidad y en mi recomendación, no se avance mucho en el umbral mínimo, sino básense en cumplir con cada uno de los cortes y no van a tener problemas en el cumplimiento, ¿no? Para el presente año, ¿no? Entonces, acá dejo algunas consideraciones para que ustedes puedan revisar respecto al cumplimiento, en ejemplo, de la Municipalidad Provincial de Cusco. Ingeniero William, disculpe, le quedan 20 minutos. Gracias. Ok, voy a acelerar. Gracias. Muy bien, voy a pasar esto. Un segundito, por favor. Muy bien. Procesos para el cumplimiento del indicador 3.3.
el nivel de cumplimiento del indicador, ¿no? Los tipos de municipalidades implicadas, y acá hay una gráfica de la temporalidad, ¿no? De los cortes, el presente semestre, digamos, ¿no? Los talleres que se han iniciado el 13 de febrero, ¿no? El primer corte el 12 de abril de 2024, y que deben hacer el primer corte, reportar la cantidad mensual, ¿no? Las fotografías fechadas, ¿no? Mes a mes. Importante, la ficha de operatividad y capacidad operativa de la planta, ¿no? Esta ficha de operatividad y capacidad de la planta tiene que reportarse hasta el 29 de marzo, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Y el primer corte es el 12 de abril. El segundo corte al 14 de junio, igual hay que reportar mes a mes los residuos orgánicos valorizados con las fotografías fechadas y correferenciadas, ¿no? Pasos para el cumplimiento del indicador son 8 pasos, ¿no? Planificación para valorizar los residuos orgánicos. Esto voy a pasar rápidamente porque eso ya lo conocemos, igual lo van a revisar en la PPT. Determinación de los costos para valorizar los residuos sólidos orgánicos, desarrollo de las acciones preliminares para valorizar los residuos sólidos orgánicos municipales, sensibilización, que es importante en todo este proceso, el registro del empadronamiento, recolección selectiva, verificación y reporte de la capacidad operativa del proceso, reporte de la cantidad de toneladas de residuos sólidos orgánicos valorizados mensualmente. Entonces, paso uno, planificar. Es importante planificar justamente las acciones que implican justamente el desarrollo para cumplir cada uno de los cortes que nos corresponden en el presente año. Y una planificación es vital para poder ordenarnos en nuestras tareas en el presente, ¿no? También, como complemento a la planificación, hay que programar el presupuesto de la actividad, como acabo de señalar, en la actividad 506.160, valorización de residuos sólidos municipales del programa presupuestal 036. Eso es vital, ¿no? Entonces, usted tiene la obligación de entrar justamente a esta conciliación, a este espacio, y programar el presupuesto en la actividad antes señalada. Determinación de los costos para la valorización también es una etapa importante porque corresponde, luego de la planificación, proceder a identificar cuáles son los requerimientos mínimos para poder desarrollar todas las actividades que implican valorizar residuos sólidos orgánicos, ¿no? Entonces, ustedes hacen una lista y estiman y determinan cuáles son los costos que implica eso, ¿no? También la municipalidad debe registrar ese costo anual de valorización de residuos sólidos orgánicos en el aplicativo informático, porque también pedimos en ese aplicativo que ustedes puedan registrar ese costo anual, ¿no? Que ustedes vayan a considerar para poder desarrollar todas las actividades en el presente año, referidos obviamente al indicador 3.3, ¿no? El desarrollo, paso 3, desarrollo de las acciones preliminares, ¿no? Por ejemplo, acciones administrativas. La municipalidad tiene que desarrollar estas acciones de adquisición de bienes necesarios, EPPs, las balanzas, materiales. Pueden acá contemplar la compra de la norma técnica peruana de compostaje de residuos sólidos municipales, ¿no? Algunos equipos para monitorear el proceso adecuado del compostaje, un termómetro, uniformes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a las acciones operativas, hay que también considerar cómo ustedes como municipalidad van a trabajar en el presente año para hacer esta recolección, ya sea de manera directa por parte de la municipalidad con sus camiones o haciendo un convenio contratando a empresas operadoras, ¿no? No está de más señalar que el programa Recicla es un instrumento importante para planificar el desarrollo de todas las actividades orientadas a valorizar residuos, no solamente orgánicos, sino todo tipo de residuos, ¿no? Y ese instrumento ustedes tienen que aprobarlo, ¿no? Y tienen que ejecutarlo, ¿ok? Para eso, el desarrollo de este programa Recicla, hay una guía para poder seguir el paso a paso y aprobarlo, ¿no? De manera institucional por parte de las municipalidades. También algunas acciones administrativas, ¿no? En el caso de trabajar con empresas operadoras, esta debe estar registrada, debe registrar el nombre de la empresa, el número del registro autorizativo, ¿no? Y registrarlos en el aplicativo informático, ¿no? Eso es importante. Ustedes acá en este enlace, en la parte inferior de la lámina, pueden descargar todas las empresas operadoras, ¿no? Que cuentan con autorizaciones del Ministerio del Ambiente, ¿no? Para que ustedes puedan revisar.
El paso 4 de la sensibilización y capacitación también es importante, ¿no? Hay que desarrollar esta actividad previa a la recolección selectiva, y esto va a sostener justamente las siguientes actividades de recolección continua, sostenida de los residuos sólidos segregados correctamente, y esto va a depender, como mencionaba, de una sensibilización, de una capacitación, de un acercamiento del generador, ¿no? De un incentivo que ustedes pueden entregar también al generador para que puedan entregar residuos correctamente segregados. Y para eso usted tiene que planificar, tiene que desarrollar materiales, ¿no? Entre otras consideraciones, para poder aplicar este importante labor de educar a la población. Una vez educada, una vez sensibilizada, se registra, ¿no? Se empadrona a todos los participantes que ustedes han incorporado para poder recibir de parte de ellos los residuos sólidos orgánicos debidamente segregados, ¿no? Y para eso ustedes pueden considerar lo siguiente, ¿no? Jornadas de trabajo para poder desarrollar justamente el empadronamiento, el personal necesario para desarrollar justamente todo este registro de empadronamiento, el traslado del personal y las distancias de fuentes de generación que ayudan justamente, en este caso, a los sensibilizadores, llegar a la población objetivo, ¿no? Registrar justamente ese empadronamiento, y para eso va a haber una matriz donde ustedes van a volcar la información, el padrón de todos los predios y viviendas que participan en el programa. La recolección y selectiva y valorización es también un paso importante. Hay que identificar las zonas donde se generan los residuos sólidos, en este caso orgánicos, quiénes son los grandes generadores, ¿no? Ya sean del ámbito municipal o los residuos no domiciliarios, en qué zonas se van a intervenir del distrito, entre otras, ¿no? Y la recolección selectiva, como señalé, para ser eficiente esa recolección hay que hacer toda una ruta, ¿no? Dividir las zonas de intervención, definir las frecuencias de recolección, ¿no? Si van a ser semanales, si van a ser 2 veces por semana, entre otras, ¿no? La recolección selectiva también implica, ¿no? Desarrollar diversas tecnologías. Perdón, la recolección selectiva, pero en este caso la valorización contempla, ¿no? El desarrollo de algunos procesos o tecnologías que ayudan a valorizar los residuos sólidos orgánicos. Y para eso encontramos diversas tecnologías. La más común es el compostaje, y encontramos también el humus, el biogás y biochar, entre otros, ¿no? Como tecnologías importantes. En cuanto a la verificación y reporte de la capacidad operativa del proceso de valorización, este documento es importante y ustedes tienen que subirlo a primer corte, ¿no? Para poder registrar un aplicativo informático, y debe contemplar la información de la planta, nombre de la planta, ¿no? Administración, si va a ser una administración directa, ubicación de la planta, número de trabajadores de la planta, tecnologías de valorización empleada, tiempo de valorización importante para poder estimar la capacidad operativa, y obviamente la capacidad operativa, ¿no? Y para eso, para el presente año, se ha desarrollado una ficha operatividad y capacidad de proceso de valorización, ¿no? Es una ficha actualizada que contiene información detallada de las dimensiones, de las pilas proyectadas y las existentes, entre otras consideraciones. Y vamos a detallar aquí rápidamente, ¿no? Esta es la ficha, tiene cuatro secciones, ¿no? La primera sección está referido a la información general, hay que llenar acá el número del WIGEO, el nombre de la municipalidad, ¿no? La meta anual que le corresponde a la municipalidad en toneladas, también pueden colocar quizás slash del porcentaje también, el nombre del lugar donde se va a desarrollar el proceso de valorización y la fecha de llenado, ¿no? Cuando yo lleno esta ficha, coloquemos la fecha de llenado, ¿no? Obviamente, cuando se llena esta ficha es porque estamos justamente en el proceso mismo, el lugar donde se va a desarrollar la valorización, porque voy a levantar información de campo también. Y en ese momento se llena la ficha y la fecha de ese momento se coloca ahí, ¿no? ¿Qué información sigue luego en la segunda sección? Espero que estoy acá ampliando, espero que se note.
Y en esta segunda sección se denomina capacidad operativa del lugar del proceso de valorización, ¿no? En esta parte de la capacidad operativa del lugar del proceso de validación, esto implica, en este caso, solamente al proceso de compostaje como una tecnología común, ¿no? Si hay otra tecnología que ustedes vayan a desarrollar en el presente año, ya sea la horticultura, metanización, biochar a través de la pirólisis, u otra tecnología que valorice orgánicos, entonces ustedes van a aplicar algunas consideraciones muy puntuales como datos de ingreso de material, la capacidad instalada, los tiempos, frecuencias del proceso de valorización y el producto final obtenido, ¿no? Algunas consideraciones que te va a permitir evidenciar de que están desarrollando y podemos estimar también la capacidad de esa tecnología. Pero si vamos al tema de compostaje, que es una tecnología común, para eso se ha preparado esta ficha y vemos el siguiente, ¿no? Entonces, el 2.1, que es una tabla denominada características y dimensiones de las pilas de compostaje proyectadas. Y acá resaltamos, ¿no? Pilas de compostaje proyectadas, vale decir, en diseño, ¿no? Para el cumplimiento de la meta anual asignada, ¿no? Entonces, en esta tabla, lo que vamos a colocar son las pilas que se van a construir durante todo el año, ¿no? Para justamente estimar el volumen final que me va a permitir pasar mi meta anual asignada, ¿no? Entonces, ¿qué información debo volcar acá? Todo es proyección, teórico, ¿ya? De acá hasta diciembre, ¿no? Las pilas. ¿Cuántas pilas voy a considerar en este año? Entonces voy colocando la pila 1, la pila 2, la pila 3, ¿no? Y luego voy a colocar información de la forma de la pila de compostaje que voy a desarrollar, por eso dice proyectada, ¿no? Y esa forma va a depender de 7 formas, ¿no? De hacer esta pila. Y encontramos una forma rectangular, una forma trapezoidal, una forma triangular, una forma semicircular, una forma cónica, una pirámide truncado y un cono truncado, ¿no? Son las 7 formas más comunes en las que uno puede hacer una pila de compost, ¿no? Entonces, si uno ya define la forma, por ejemplo, rectangular, coloco rectangular y luego más adelante, en las columnas siguientes, voy a llenar datos de esa pila. Como si es en el caso rectangular, coloco ahí en rectangular, ancho en metros, largo en metros y altura en metros. ¿Ok? Y así, de acuerdo a la forma de la pila, voy llenando la información aquí. La siguiente columna, donde dice, ¿usará aceleradores biológicos, microorganismos benéficos u otro? Solamente es colocar sí o no, si voy a usar, ¿no? También en futuro, ¿no? Y coloco ahí, marco con una X, si es que sí voy a usar o no voy a usar. En la siguiente columna, proporción de residuos orgánicos para la conformación de la pila. O sea, yo voy a conformar mi pila y en esa conformación futura voy a colocar más o menos el porcentaje de residuos orgánicos que va a conformar esa pila, ¿no? Vale decir, si yo voy a armar mi pila, allá mi pila va a estar constituida de, no sé, pues como dice en la lámina ahí, 40% de residuos orgánicos domiciliarios, un 20% de residuos sólidos orgánicos de mercados, ¿no? Un 40% de residuos sólidos orgánicos de áreas verdes, ¿no? Y un 0% de otros, ¿no? Entonces, la idea es que todos sumen un 100, ¿no? 100%, ¿correcto? Pero es solamente proyectado y es aproximado, no tiene que ser exacto, solamente una proporción. Y en las columnas siguientes, como ya me adelanté, es colocar las dimensiones de la pila de compostaje proyectadas, ¿no? Las que voy a construir, ¿no? Todas las que voy a construir en el año, ¿no? De acuerdo a su forma, ¿no? Y para eso están ahí las formas. Luego van a obtener el volumen, obviamente, porque hay una fórmula de calcular el volumen de esa forma de pila, ya sea rectangular o ya sea cónica, digamos, y una fórmula que más adelante vamos a mostrar, y colocan acá el volumen en metros cúbicos, ¿no? En la columna final. Y la suma de todas las pilas con su volumen me va a dar el volumen total. Ese volumen total en metros cúbicos es el que ustedes van a subir al aplicativo informático, porque es el volumen que supuestamente
va a demostrar mi capacidad operativa. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Luego sigue el 2.2, que es algo diferente en el presente año. Se tiene que adjuntar un plano o croquis de la distribución de las pilas de compostaje en el lugar donde se va a desarrollar el proceso de valorización para el cumplimiento de la meta anual. Entonces, para eso, ustedes deben colocar un croquis donde se vea las pilas, las camas, ¿no? Dispuestas, ¿no? En todo el terreno donde se va a desarrollar la valorización. ¿Correcto? Muy bien. Mencionar también que la capacidad operativa tiene que ser registrada en el aplicativo mediante la ficha operatividad como máximo hasta el 29 de marzo, ¿no? Eso ya lo había mencionado. Muy bien. La siguiente tabla, el 2.3, en esta tabla que se asemeja a la anterior, aquí lo que se va a consignar es información de las pilas de compostaje operativas. Vale decir, quizás la municipalidad ya ha iniciado un proceso de compostaje en enero y tiene sus pilas. Entonces, esas pilas las tiene que volcar en esta tabla. En esta tabla, en el 2.3. Pilas de compostaje operativas, ¿no? Y acá coloca igual, ¿no? La pila, la forma de la pila que tiene, y acá hay un dato diferente que es la fecha de inicio del proceso de compostaje o conformación de la pila. Entonces hay una fecha que ustedes han armado esa pila, entonces ahí colocan la fecha, que obviamente tiene que ser enero, porque en enero se ha arrancado si es que corresponde, ¿no? Al igual que la anterior tabla, ustedes van a colocar si se usa aceleradores biológicos, marcan sí o no. Igual también va a consignar información de proporción de residuos orgánicos utilizados en la conformación de la pila, ¿no? Ustedes ahí de forma aproximada colocan cuál es el porcentaje, la idea es que sumen 100% todo, ¿no? Y la dimensión es la pila en función a la forma de pila que se ha elegido, ¿no? Y al igual que el otro, van a colocar el volumen de acuerdo a la fórmula que se va a aplicar de acuerdo a la forma, ¿no? Entonces, y el volumen total lo colocan ahí. Este volumen que está de las pilas operativas no es lo que van a colocar en el aplicativo. En el aplicativo lo que ustedes van a colocar es el volumen total de las pilas proyectadas de todo el año, ¿ya? Esta solamente es una información referencial de lo que existe como operativas, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y así yo encuentro, ¿no? Al momento de llenar la ficha operatividad, en ese momento yo encuentro dos pilas, llenan en esta parte, 2.3, estas pilas, hay dos pilas, lleno sus datos, todo eso, ¿no? Y la primera tabla, que es el 2.1, acá sí ustedes tienen que llenar todo lo que ustedes van a desarrollar durante el año, proyectadas. Vamos a luego mostrar una lámina donde se muestra gráficamente ese ejemplo. Muy bien, sigamos. Como mencioné, son datos que tienen que llenar de la ficha operatividad. Esta es la primera parte que les mencioné, que son la tabla, ¿no? De las pilas de compostaje proyectadas, y este volumen total es lo que ustedes deben llenar en el aplicativo informático, ¿correcto? Bien. Luego viene, como les mencionaba, si ustedes ven en esa tabla, en cada una de las formas de la pila, rectangular, trapezoidal, triangular, tienen un número, ¿no? Del 1 hasta el 7. Este número te va a llevar, ¿no? Te va a llevar a más o menos estas formas, ¿no? Y esas formas, de acuerdo a la forma de la pila, ¿no? Hay un volumen, un cálculo, una fórmula de obtener el volumen de esa pila. Y ustedes aplican la fórmula, ¿no? También para eso vamos a facilitarles a las municipalidades un Excel, donde ustedes solamente van a ingresar las dimensiones de la pila según la forma aproximada, no tiene que ser exacto. Pero si ustedes hagan una pila que tiene una forma rectangular aproximada, entonces calzaría en la forma 1, ¿no? Que es forma rectangular, prisma rectangular, ¿no? Y ese Excel, ustedes ingresan las dimensiones, ¿no? El largo, el ancho, ¿no? El alto, ¿no? Y automáticamente te va a arrojar el volumen de esa pila, ¿no? Con la fórmula que se va a ingresar en el Excel. Eso posteriormente vamos a subirlo en el website para que ustedes lo descarguen y puedan aplicarlo, ¿no? Pero acá están todas las formas y sus fórmulas para estimar el volumen de la pila, según su forma.
En el caso del plano o croquis, que también tienen que incluir en la ficha de operatividad, acá hay una imagen que refleja eso, ¿no? La idea es que se pueda visualizar todo el terreno donde se va a desarrollar durante todo el año el proceso de valorización. Y obviamente ustedes han delimitado los espacios, ¿no? Esa delimitación de los espacios se llama cama. Esa cama es el espacio donde va a recepcionarse la pila de compostaje. Y la cama tiene una dimensión fija, no cambia. Las dimensiones que sí son cambiantes son las pilas, porque las pilas entran en un proceso de degradación y van reduciendo su volumen, por ende van reduciendo las dimensiones de largo, ancho y alto, ¿no? Eso sí es inestable y las pilas se van reduciendo al pasar el tiempo. Pero las camas son las delimitaciones en el terreno, o pueden ser también algunas zanjas, ¿no? Que son fijas, ¿no? Y esas dimensiones fijas son las denominadas camas donde van a albergar las pilas de compostaje. Entonces, lo que queremos es que en el croquis se puedan visualizar todas las camas, y si hay camas ya que contienen pilas de compostaje en proceso de degradación, entonces está bien, se muestran ahí, ¿no? Pero tenemos que ver la delimitación de cada una de estas. Y en ese croquis o en un plano nos va a ayudar bastante a visualizar el espacio. Por eso es importante subir eso. Bueno, esto ya lo mencioné, de las pilas de compostaje operativas, solamente llenar las que están en operación, ¿no? Pero como reitero, el volumen total que se va a considerar y llenar en el aplicativo es de la primera tabla, de la proyección de las pilas durante todo el año, ¿no? Voy a aprovechar acá para proyectar una lámina, espero que me permita. A ver, un segundito. Ok, a ver, un segundo. Creo que puedo entrar aquí. Ya, aquí está. Un segundito. Ahí está. Creo que se ve. Me confirma Yuni si se ve la pantalla. Sí se ve. Perfecto. Sé que me queda poco tiempo, pero vamos a tratar de estimar. Por ejemplo, hay una imagen aquí, si lo logran ver, ¿no? Es una imagen donde se puede visualizar un espacio, un terreno, donde están ya conformadas algunas pilas en pleno proceso de degradación de la materia orgánica, ¿no? Y hay espacios vacíos, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, lo que queremos en la primera tabla de las pilas proyectadas para poder calcular la capacidad operativa en volumen total, ¿no? Es justamente tener todo ese espacio delimitado, ¿no? Entonces, en esta gráfica se puede visualizar eso, ¿no? Más o menos para que se entienda, ¿no? Entonces, en la imagen, en la fotografía que les acabo de mostrar, ahora lo hemos pasado a una delimitación del terreno, ¿no? Y esa delimitación que ven ahí en amarillo, ¿no? Son las camas. Como dije, las camas son espacios fijos, ¿no? Donde van a albergar las pilas. Y las pilas son las que están en color celeste, en raya celeste, ¿no? Entonces, lo que queremos es que en la tabla 2.1 de pilas de compostaje proyectadas, es que ustedes coloquen todas las pilas proyectadas en medidas, obviamente largo y ancho proyectados, obviamente, en esa tabla que acabo de mencionar. Y acá vemos 9, por ejemplo, ¿no? 9 pilas en ese espacio que se ve en la imagen, ¿no? Y obviamente hay pilas en operación, por ejemplo, la cama 1 tiene una pila que está en proceso de degradación, la número 5 también tiene un proceso de degradación, la 7, la 8 y la 9. La 1, la 5, la 7, la 8 y la 9 es la información que ustedes van a volcar en la tabla 2.3, ¿no? Que son las pilas en proceso operativas en este caso, ¿no? ¿No? Y acá vemos más o menos un ejemplo. Si hemos visto 9 camas, ¿no?
Entonces acá van a colocar las 9 camas que van a tener las 9 pilas, obviamente, lo van a colocar ahí, ¿no? Y las pilas operativas, que están con número 1, 5, 7, 8, 9, lo colocan en la tabla 2.3, como ven ahí en la pantalla, ¿no? Y colocan, ¿no? La pila 1, 5, 7 y 8, de qué forma es triangular, la fecha de inicio y toda la data que se pide en la ficha operativa. Muy bien. Esto es lo que quería mencionar. Vamos a salir acá. Otra consideración importante, espero que se pueda ver. Muy bien, aquí está. Un ejemplo así de un cálculo rapidito, porque es importante tener la data para poder en cierta forma estimar el espacio idóneo para poder calcular la capacidad operativa o que tenga capacidad operativa el espacio seleccionado, ¿no? Por ejemplo, si tengo una meta anual, ¿no? De 90 metros cúbicos que tengo que valorizar de residuos orgánicos, por ejemplo, y eso su equivalencia multiplicado por la densidad es 45 toneladas, ¿no? Aproximadamente. Tenemos una data de tiempo de valorización 90 días, o sea, 3 meses, ¿no? Y tengo un espacio donde hay 6 camas, cada una de las camas tiene 3 metros cúbicos, ¿no? Entonces tengo acá 6 camas y cada cama tiene, o mejor dicho, cada pila albergada en esa cama tiene 3 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿cuántas pilas tengo? 6, ¿no? 6 pilas albergados en esas 6 camas. Pero obviamente, esta primera pila, ¿no? Esta primera pila va a estar ahí en ese espacio durante 3 meses. Pero yo tengo los 12 meses en el año que me dura justamente las actividades para cumplir la meta anual. Entonces, en ese mismo espacio, esa primera pila va a tener una rotación, ¿no? De 4 veces. Voy a armar 4 pilas en ese espacio, ¿no? Entonces, vale decir, si yo tengo estas 6 camas, 6 pilas, entonces, como son 3 meses, cada pila va a desarrollarse durante el año 4 veces, ¿no? Tengo 6 por 4. En el año voy a efectivamente desarrollar 24 pilas, ¿no? 24 pilas, ¿correcto? Y cada pila, como se da en la data, tiene 3 metros cúbicos. Y eso, haciendo un producto, esas 6 camas que van a generar 24 pilas en el año durante los 12 meses, entendiendo de que cada pila se va a cambiar cada 3 meses, ¿no? Me va a generar, eh, me va a permitir valorizar 72 metros cúbicos, ¿no? Porque 24 pilas multiplicado por 3, que es cada pila tiene ese volumen, me va a dar 72 metros cúbicos. Pero esos 72 metros cúbicos, si lo comparo con mi meta que me he puesto de 90 metros cúbicos, quiere decir que yo no tengo capacidad, ¿no? Porque yo quiero valorizar 90 metros cúbicos, pero solamente puedo valorizar 72 si es que tengo solamente estas 6 camas y con estas 6 camas en año producir 24 pilas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿O qué tiene que hacer la municipalidad? Obviamente tiene que ampliar su terreno para poder albergar más pilas y me puedan permitir pasar mi capacidad, ¿no? O tener capacidad. Entonces, en la siguiente hoja se hace ejemplo, ¿no? Entonces, tengo esta inicial y agrego 3 pilas más, o mejor dicho, 3 camas más, ¿no? Que albergan 3 pilas, pero en el año van a tener 4 rotaciones y me van a generar esta cantidad, ¿no? Entonces, tengo que agregar 3 camas y por ende voy a tener 9, ya no 6, y esas 9 me van a generar cada una 4 rotaciones de pilas, y vale decir 9 por 4, voy a tener 36 pilas durante todo el año, durante 12 meses. Voy a generar 36 pilas en esas 9 camas, ¿no? Y cada pila, obviamente, tiene 3 metros cúbicos, como mencioné, y este producto me va a arrojar 108 metros cúbicos. Y estos 108 metros cúbicos es justamente mayor a 90, por ende,
voy a pasar mi meta expresado en metros cúbicos, ¿no? Este es un ejemplo gráfico para entender la importancia que tiene la proyección de las pilas que yo debo de tener en mente desde enero a diciembre. Y para eso tengo que delimitar mis camas, ¿no? Estas camas yo tengo fijas y esta es la cantidad de pilas que van a desarrollarse durante todo el año, entendiendo el tiempo de proceso de degradación, que en el ejemplo era 90 días, pero puede ser 120 días, puede ser 150 días. Y en función a eso, uno va a determinar cuántas pilas realmente voy a hacer durante el año y por ende cuántos metros cúbicos voy a desarrollar en el presente año. Y si esa proyección supera las toneladas o metros cúbicos que tengo como meta, entonces estoy bien, ¿no? Entonces estoy bien. Perfecto, más o menos esto para poder proyectarnos y saber si tenemos en cierta forma el espacio idóneo para albergar la cantidad de residuos sólidos orgánicos para el presente año, ¿no? Una forma práctica de verlo. Muy bien, voy a regresar a mi lámina. Ok, esto ya se mostró. También en la ficha operatividad hay que agregar las fotografías fechadas y prereferenciadas, y algunas consideraciones que se deben tener en cuenta es que estas fotografías deben evidenciar el lugar donde se desarrolla el proceso de valorización, visualizándose la totalidad de las pilas, ¿no? Existentes, ¿no? Y también las pilas o los espacios donde se van a construir las nuevas pilas, ¿no? Es también fotografías del proceso mismo de la conformación de la pila de compostaje y fotografías del proceso de degradación de los residuos sólidos orgánicos. La idea es que ustedes evidencien que se está valorizando residuos, ¿ok? Y la sección 4 de esta ficha operatividad es datos del responsable del área de gestión y manejo de residuos sólidos, ¿no? Firma, apellido, DNI, cargo, correo, celular y fecha de la firma, ¿ok? Esto es concerniente a la ficha operatividad. Continuando, obviamente la ficha operatividad tiene que reportarse, ¿no? Antes del corte 1, ¿no? El plazo es hasta el 29 de marzo de 2024 para subir esa información, ¿no? La ficha operatividad con toda la información que acabo de señalar. El reporte de la cantidad de toneladas, como ustedes saben, debe desarrollarse mes a mes, ¿no? Y en el aplicativo informático que acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué información? El mes, la cantidad de residuos sólidos también recolectados, de los residuos sólidos valorizados, de los residuos provenientes de áreas verdes, de la cantidad de producto obtenido si corresponde, ¿no? Fotografías fechadas y referenciadas, eso siempre se repite, ¿no? Y hay que mencionarlo, la fuente de generación, entre otra información también. El reporte de la cantidad de toneladas al mes, en esta gráfica se entiende, yo tengo una cantidad que se recolecta, hay una cantidad de residuos sólidos que es de rechazo, que no sirve para valorizar, y me quedo con una cantidad de residuos que sí van a poder entrar a un proceso de valorización, y otra cantidad que me da el producto, en este caso, si es compostaje, me va a dar compost, ¿no? Y todo eso, esa información se tiene que volcar. Algunas consideraciones para reportar en el aplicativo. El residuo orgánico que ingresa al proceso de valorización es lo que se debe reportar, ¿no? No se debe reportar residuos recolectados, ¿no? Sino los residuos que entran al proceso de valorización, o sea, que sirven para poder conformar la pila, ¿no? Unidades tienen que puede expresarse en toneladas o en kilogramos, y los plazos se tienen que desarrollar de manera mensual, ¿no? De acuerdo a la fecha de cumplimiento. ¿No? Acá vemos, por ejemplo, lo que está resaltado de una municipalidad, ¿no? La meta del primer corte, ¿no? Que es al 12 de abril, y tenemos el porcentaje, ¿no? Y las toneladas que deberían cumplir al corte 1, y al corte 2 también tengo el porcentaje y las toneladas que debo cumplir al corte 2, ¿no? El corte 2 implica de abril y mayo, y es el 14 de junio.
Acá se repite lo mismo que acabo de mencionar, ¿no? Los cortes que existen tanto en el corte 1 como en el corte 2, ¿no? 12 de abril, 14 de junio respectivamente. Consideraciones finales, reiterar que las fotografías deben estar fechadas y correferenciadas y tienen que evidenciar, ¿no? Las actividades referidas al proceso de valorización, ¿no? Detalladamente, ¿no? Algunos criterios para que la fotografía sea adecuada y no sea observada, ¿no? Esta foto debe tener la fecha dentro del mes que le corresponde, ¿no? Y reportar la valorización. Las coordenadas tienen que estar en UTM, ¿no? Y ubicarse dentro del área de la valorización de residuos sólidos. La iluminación, hay que considerar en las fotos que se puedan ver el proceso, ¿no? Y tiene que estar bien iluminado esa fotografía. Y la resolución, obviamente, tiene que ser la adecuada para poder visualizar que se está demostrando el trabajo de ustedes en el proceso, ¿no? Algunas fotografías válidas como ejemplo, ¿no? Vemos ahí una fotografía donde está fechada y referenciada, ¿no? La fecha estipulada ahí, ¿no? Las coordenadas geográficas o en UTM, ¿no? Es una fotografía, y acá hay otra foto del lado derecho, donde se ve ampliamente la pila de compostaje que tiene una forma triangular, se podría decir, ¿no? Pero se ve, ¿no? Toda la pila, las pilas en este caso, ¿no? Entonces, esa es la idea de mostrar las fotos, ¿no? No fotos cerradas donde se vea solamente una parte del proceso. La idea es que se vea todo el proceso, ¿no? Toda la pila, ¿no? Inclusive todas las pilas que hayan armado. Y fotografías del mismo proceso de valorización, no del proceso final. He visto fotografías del año pasado donde habían mandado fotografías donde en la cama se ve ya el compost y parece tierra negra. Inclusive me atrevería a decir que es compost comprado y vertido en la cama para mostrar que se ha valorizado, y eso no queremos. Entonces, para eso este año estamos pidiendo fotografías del inicio del proceso de valorización, la conformación de la pila, los residuos frescos, pero también fotografías intermedias, ¿no? Entonces la idea es ver, ¿no? Los tiempos, ¿no? Cómo inició, el intermedio y también el final, si es posible, ¿no? Pero mostrar todas las evidencias que demuestren que ustedes están desarrollando acciones del proceso de valorización. Algunas fotografías no válidas, como ven ahí, fotografía no ha sido tomada en el área destinada, se ve que está volcando el personal en un balde con residuos hacia otro balde. Eso no me demuestra un proceso de valorización. La foto de abajo, la fotografía no evidencia la valorización de residuos orgánicos, no se muestra la totalidad del área de valorización, solamente se ve un montículo y eso no es un proceso de valorización, ¿no? La fotografía no evidencia la valorización de residuos orgánicos, no se muestra la totalidad del área de valorización, se ve un personal alzando una bolsa, vemos sacos que contienen no sabemos qué, entre otras, ¿no? Son fotografías que no son consideradas válidas y se pueden observar. Bueno, algunas consideraciones: el reporte mensual de las cantidades valorizadas de residuos sólidos deben estar acompañadas de fotografías fechadas y referenciadas. El reporte de toneladas de residuos sólidos orgánicos valorizados que ingresan al proceso de valorización se realiza mensualmente en el aplicativo informático. El uso y acceso del aplicativo informático debe ser permanente, ¿no? Y cualquier consulta sobre si hay un problema del acceso pueden escribirnos o llamarnos y vamos dando la orientación respectiva, ¿no? También no esperar al último día del reporte, ¿no? Para poder subir las evidencias. Hay que tener esa holgura de tiempo y no saturar también el aplicativo que tenemos, ¿no? Y también recordar que en cualquier momento el OEFA, ya a partir de febrero, y el IOMINAN va a realizar las visitas de campo inopinadas, ¿no? Y para eso ustedes tienen disponibilidad a todas las facilidades, ¿no? Para poder verificar la actividad, ¿no? Si no hay las facilidades de acceso, entonces obviamente vamos a descalificar ese trabajo de campo, ¿no? Y como han visto, eso se cataloga como cero y el producto final va a salir como cero y no cumplimiento del corte, ¿no? Y finalmente, ya llegando al final de la presentación, acá hay un flujograma del indicador 3.3, ¿no? Voy a dejarlo para que ustedes puedan revisarlo detallado, pero acá se ve ordenadamente los pasos que se van a seguir, ¿no? De acuerdo a los cortes y a los tramos, ¿no? La precisión de las fechas también de este indicador
3.3, ¿no? Para poder tener ese orden sobre las actividades que se vienen de aquí hasta diciembre. Y reiterar que en nuestra website se va a colgar el video de esta presentación, se va a colgar los documentos referidos al indicador 3.3, ¿no? La ficha de operatividad y otros documentos que van a ayudar a que la municipalidad pueda desarrollar este indicador durante el presente año. Igual, cualquier duda pueden comunicarse con el sectorista que le corresponde a la región y vamos absorbiendo las dudas